Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Legalistas, donde se une el derecho y la tecnología. En esta oportunidad estamos con Agustín Anderegen, el CEO de Legalistas y abogado. Y para homenajearlo en su día decidimos entrevistarlo. Hola Agustín, buenos días. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bueno, en principio muchas gracias por invitarme a este primer podcast de Legalistas que estamos inaugurando este nuevo canal. Y es para mí un honor poder compartirlo con ustedes en este día, que es especial para todos los colegas, así que les quiero mandar un saludo a todos ellos y en especial, fundamentalmente, a todos los que forman parte del equipo de Legalistas y que todos los días están trabajando con pasión y con compromiso para poder llevar a cabo esta misión que tenemos en Legalistas y poder brindar un servicio cada vez mejor a las personas que representamos. Así es, bueno, en principio saludarlos a todos en sus días y bueno, preguntarte cómo decidiste ser abogado, desde cuándo nació esta vocación en vos. Sí, mirá, desde muy chico tengo ese sentido de justicia, de chico era muy justiciero y realmente siempre que encontraba una desigualdad o una injusticia intentaba equilibrar las cosas. Y también, bueno, gracias a mis padres que me dieron una educación muy completa desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, me mandaron a los Boy Scouts o me enseñaron muchos oficios en su taller. Y uno a lo largo del camino, como va armando esa caja de herramientas mental, va sumando todas esas experiencias que te llenan de valores. Entonces, en el momento de elegir, la decisión fue mucho más fácil porque entendí que para poder poner en práctica todas estas herramientas que había adquirido y también que poder implementar este sentido de justicia lo iba a poder hacer a través de la carrera de abogacía y justamente es una profesión que me dio muchos métodos para poder llevar a la práctica estas situaciones que yo intento equilibrar por medio de métodos que fui aprendiendo a lo largo de la profesión. ¿Y cómo decidiste unir la tecnología con los accidentes? Bien, eso en realidad fue un proceso un poco más largo. Nosotros queríamos generar impacto real, positivo en miles de personas para que se puedan sentir mejor. Y sí, lo que estamos haciendo es crear algo totalmente nuevo, distinto. Estamos innovando con una tecnología que es disruptiva en el sector legal y es realmente sorprendente que hoy los trabajadores puedan acceder a su trámite por medio de un teléfono. Entonces, eso también a nosotros nos impulsa a seguir todos los días. Y cuando decidimos crear la plataforma de Legalistas, no solo teníamos en mira administrar o gestionar trámites legales a escala, sino que también queríamos cambiar la experiencia de las personas al momento de tener que acceder al sistema de justicia, que no era la experiencia más agradable. Y ahí nosotros hicimos un análisis, nos dimos cuenta en nuestra primera oficina que la mayoría de consultas que nos llegaban eran por accidentes de trabajo. Y ahí pudimos ver la magnitud del problema, que había una enorme masa de trabajadores que tenían problemas o diferencias con las aseguradoras y estaban desprotegidos. Necesitaban respuestas reales, efectivas, que sean rápidas y el problema había tomado una envergadura importante. Entonces ahí fue cuando decidimos especializarnos en el área de accidentes de trabajo y de tránsito y también el tema de la tecnología, en mi caso ya lo tenía incorporado desde muy chico porque era un hobby. Incluso, estudié programación, soy programador y mi primera página web la hice a los 16 años y ahora a partir de esta combinación que nosotros hicimos de la tecnología con lo jurídico, creamos un sistema que nos permite acercar por medio de la tecnología un trato humano, es decir, que las personas puedan estar acompañadas, que nosotros los podamos apoyar desde cualquier punto del país y con una herramienta que genere esa cercanía humana que es necesaria. Entonces creo que la respuesta es por ahí, combinar lo mejor de los dos mundos, tanto de lo jurídico como de lo tecnológico, para poder armar una solución y llevársela a las personas y que puedan encontrar respuestas efectivas. Bueno, qué bien lo que decís, qué linda misión y te consulto, ¿cómo ves la realidad argentina hoy en día? ¿Crees que por ahí la tecnología puede hacer que los trabajadores tengan respuestas más rápidas, más accesibles? Sí, la realidad de la justicia argentina no es de las mejores en el sentido de que todavía estamos
muy atados a la burocracia, al expediente papel, que son cosas que tienen que cambiar y que, bueno, es muy común escuchar en nuestro país que un juicio, una persona se encuentra llevando adelante un juicio durante 6, 7 u 8 años y eso es totalmente inviable, o sea, es un sistema realmente ineficiente. Entonces, considero que es algo que se puede cambiar y ahí es donde la tecnología puede marcar una diferencia enorme, porque nosotros con tecnología hoy estamos digitalizando procesos, estamos automatizando trámites, se puede acercar la tecnología a la gente. Esto de que una persona pueda acceder o seguir su trámite desde el celular, que pueda cargar la documentación médica sin moverse de su casa, que pueda realizarle consultas al abogado y que tener respuestas rápidas. Eso fue un punto de dolor muy importante que nosotros habíamos encontrado, en el sentido que muchas personas se quejaban de que mi abogado no me da respuesta, no me responde, no sé cómo está mi trámite. Entonces, todas esas soluciones que te estaba comentando vienen a dar respuesta a una problemática común de muchas personas. Entonces, considero que la justicia en Argentina sí tiene mucho potencial todavía para poder mejorar y nosotros por medio de esta tecnología lo que estamos tratando de hacer es darle acceso a las personas a un sistema de justicia y a abogados especialistas en accidentes y lo pueden acceder a través del celular. Entonces, de esa forma estamos acortando procesos, estamos optimizando esa burocracia y hacemos una justicia que sea más humana, más accesible para todos. Y para los que no están tan metidos en el tema, ¿qué es un accidente laboral? Si me puedes dar un ejemplo como para que nos quede a todos más claro. Sí, un accidente, o sea, sencillamente un accidente es una lesión física o psíquica que padece un trabajador mientras está desempeñando su jornada laboral o en el trayecto entre ida y vuelta desde su casa al puesto de trabajo. Y particularmente este tema de los accidentes empezó a tener vigencia en Argentina a partir de la entrada en vigencia del sistema de ley de riesgo del trabajo, que fue en el año 96 por medio de la ley 24.557 y principalmente tiene dos verticales principales el sistema. Por un lado, las prestaciones en especie, que es todo esto de que un trabajador accidentado pueda acceder a tratamiento médico, que le puedan dar cirugías, prótesis, estudios, que pueda hacer una kinesiología y recuperarse adecuadamente para estar bien al momento de reintegrarse a su trabajo. Y por el otro lado tenemos la vertical o el pilar de las prestaciones dinerarias, que es una compensación económica en caso de que el accidente quede con una incapacidad o se produzca un fallecimiento. Y esta ley, que tiene vigencia, ya vamos a cumplir casi 30 años de este sistema en Argentina, ha generado cambios positivos en el sentido de que hay una mayor prevención en el ámbito laboral, hay un mayor control, hay mejoras en ese sentido y se ven los números. Por ejemplo, en el año 1997 en Argentina tuvimos 1.500 fallecimientos, lo cual era un número extremadamente alto, y a partir de la entrada en vigencia de este sistema, en 2024 tuvimos 527, entonces ahí vemos que hubo una reducción de 2/3 a partir de la entrada en vigencia de este sistema y se produjo una disminución, o sea, del 65% de los accidentes, que entiendo que es un montón. Obviamente pasaron 3 décadas en el medio, se podría haber acelerado más y hoy estamos con un accidente de trabajo cada 7 minutos en Argentina, lo cual sigue siendo un número alto si nos comparamos con países como Brasil o como Estados Unidos, que tienen 32 accidentes cada millón de trabajadores, o por ejemplo las cifras récord que tiene Inglaterra, que son solo 4 accidentes cada 1 millón de trabajadores, y eso nos demuestra que si bien vamos por un buen camino en nuestro país, todavía queda un montón para trabajar y un montón de cuestiones que se pueden optimizar legislativamente. ¿Y se sabe más o menos cuántos accidentes ocurren en Argentina? Me imagino que debe ser mucho el número. Sí, lamentablemente hoy estamos arriba de 500.000 de accidentes en Argentina, lo cual es mucho. Son 532.000 accidentes, tuvimos casos notificados en 2024, entre accidentes y enfermedades laborales, lo cual es un número sustancial. Ahora, más allá del número, que es impactante acá, lo importante es poder visualizar o ver cómo responden las ART ante este tipo de accidente, y la realidad es que se generan muchos problemas y las respuestas no son totalmente buenas. Por lo tanto,
se generan muchas injusticias. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos un 40% de casos rechazados, es decir, una persona va con una lesión a la ART y le notifican, che, no, tu lesión es degenerativa, es preexistente o vos ya la tenías de antes, y ahí el trabajador queda sin tratamiento y queda sin indemnización. Otro problema muy habitual es el tema de la falta de otorgamiento del tratamiento médico. Por ejemplo, dilatan los estudios médicos o no le quieren otorgar una prótesis, no le quieren dar una cirugía. Son cosas muy habituales que se suscitan en Argentina. También se da esta cuestión de las altas médicas anticipadas, es decir, una persona no se encuentra totalmente recuperada como para poder reintegrarse a su puesto de trabajo y la ART apura la alta médica a los efectos de o no pagarle el sueldo o no pagarle el tratamiento o cualquier otro factor a costa de la salud del trabajador. Y también se suscita esta cuestión de las altas médicas sin incapacidad, que es algo muy habitual también acá en Argentina, que todo el tiempo están recibiendo altas médicas sin secuelas, digamos, es como que todos quedan bien después de un tratamiento de la ART y eso no es la realidad. Entonces, resumiendo, se suscitan muchos accidentes de trabajo en Argentina y el gran desafío está en que la respuesta por parte del sistema sea como lo determina la ley y no como pretenden hacerlo las aseguradoras, que muchas veces pretenden ahorrar recursos a costa del trabajador. Tal cual. Y bueno, seguramente hay muchas personas que están mirando, escuchando este episodio, así que te pregunto y me pongo en su lugar. ¿Por dónde empezarías vos si fueras un trabajador que quiere reclamar a la ART y algún consejo o algún error que cometen y que vos veas? Sí, en particular con estos problemas que te estaba comentando, bueno, en caso de rechazo de una lesión por parte de la ART o de falta de otorgamiento del tratamiento médico, lo inmediato que tiene que realizar el trabajador es mandar un telegrama laboral gratuito, una carta a la aseguradora solicitando lo que necesita o lo que corresponde. Y eso ya interpela o interpone un reclamo formal a la ART que está obligada a responder. Después, con respecto al tema del alta médica anticipada, ahí hay varias alternativas también. No obstante, lo primero que puede hacer el trabajador es solicitarle al médico tratante más kinesiología, más tratamiento, que puedan darle más asistencia. También lo puede hablar con un médico auditor si es necesario. Y en relación a la alta médica sin incapacidad, bueno, es importante que el trabajador, en el momento que le van a dar el alta médica, que tenga presente que en el casillero de la firma tiene que colocar la palabra disconforme y firmar abajo para no avalar todo el procedimiento. Es decir, si quedó con secuelas y le dan una alta médica sin incapacidad, tiene que poner que está en disconformidad y eso abre la puerta a un eventual reclamo. Y en relación a la segunda pregunta que me hacías, el error más común de los trabajadores en Argentina es pensar que la ART los va a ayudar, porque la ART no está para defender a los trabajadores, sino que está para defender su propio bolsillo. Y muchas veces las personas terminan una lesión o un tratamiento y no saben que les corresponde cobrar una indemnización. Entonces, no sé, una persona, por ejemplo, tuvo un accidente, le dieron el alta médica y quedó con algunas secuelas, pero fueron pocas, por ejemplo, un dolor en una muñeca, la ART no te va a llamar voluntariamente para decirte, mirá, te corresponde cobrar una indemnización, te tenemos que pagar esto. La ART no te va a llamar porque son una empresa que hace lucro y ellos, su negocio es evitar pagar o pagar lo mínimo posible a la persona que está realmente con una lesión grave. Y acá lo importante es que la persona pueda asesorarse, que pueda inmiscuirse en el tema y poner en marcha un trámite de determinación de incapacidad para saber si realmente le corresponde algo o no. Acá es muy habitual que las ART traten de fijar incapacidades muy bajas en lesiones complejas, o sea, 3 o 4 puntos por una lesión grave que después judicialmente se podría obtener un porcentaje muy superior y se terminan duplicando o triplicando una compensación. Bueno, qué importante lo que decís y bueno, ¿me podrías hablar un poco más sobre las enfermedades laborales? ¿Qué son? ¿Cuáles son las más frecuentes? Sí, por supuesto. Mirá, una patología o una enfermedad laboral es un daño, una patología que se adquiere por la tarea que desarrolla una persona en sus actividades laborales. Y cuando hablamos de enfermedades profesionales tenemos que tener en cuenta que nos seguimos rigiendo en Argentina por un decreto que salió en el año 96, es el 658 del 96, que establecía un listado de enfermedades profesionales, es decir, las patologías que las personas podían adquirir en el trabajo, y ese decreto excluye muchas de las lesiones más habituales, quedan afuera, y el problema, el desafío es que esas
patologías puedan quedar encuadradas, puedan tener cobertura. Por ejemplo, las enfermedades laborales más habituales que los trabajadores tienen son siempre las mismas. En un principio tenemos la hernia de disco o una lumbalgia que se produce por cargar cosas pesadas o por tareas repetitivas. No sé si has escuchado hablar de gente Sí, qué importante es remarcar esto de las hernias, que es algo que los trabajadores no saben que es una enfermedad laboral y que se puede reclamar. Sí, claro. O, por ejemplo, la ART enseguida le dice, che, a nosotros no nos corresponde asesorarte o atenderte por este tema, así que arreglate por tu cuenta. ¿Lo has escuchado eso? Sí, por supuesto. Y después otra de las patologías, por ahí también las hernias, sucede lo mismo con las hernias inguinales o umbilicales, también con las artrosis de hombro, de rodilla o de codo, que se producen por un esfuerzo físico a lo largo de los años, o también las tendinitis, que se producen generalmente en supermercados o en fábricas o en cadenas de montaje por tareas repetitivas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siempre aplica la ART en caso de una enfermedad? Enseguida le dice a la persona que es una patología preexistente, degenerativa, que la persona ya la tenía de antes. Entonces, con ese argumento basado en este decreto del año 96 que te mencionaba, ellos eluden la responsabilidad, se lavan las manos y dejan al trabajador sin tratamiento médico y sin indemnización. Entonces la persona queda desamparada y tiene que recurrir a atenderse por su cuenta, pagar estudios médicos de su bolsillo, y es una situación realmente injusta. Qué increíble. Y si es degenerativa o preexistente para la ART, ¿cómo un trabajador puede demostrar que realmente se lesionó en el trabajo y que no se lesionó jugando al fútbol? Sí, esa pregunta está muy buena, es importante acreditarlo de manera efectiva, y ahí lo primero que hay que ver es si el rechazo es total o parcial. Si el rechazo es parcial, tenés lugar todavía de hacer una determinación de incapacidad ante la SRT. Ahora, si el rechazo es total, tenés que hacer un trámite también de rechazo ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y en ambos casos vas a tener una audiencia donde te van a evaluar y van a hacer un dictamen, van a determinar cuál es la real situación de tu lesión. ¿Qué sucede? La SRT, la Superintendencia, también trabaja con este dictamen del año 96, entonces es muy probable que nuevamente te salga rechazada la lesión o que te determinen un 0% de incapacidad. Y en ese caso hay alternativas. Nosotros en Legalistas hemos desarrollado una estrategia jurídica efectiva que permite a los trabajadores hacer encuadrar esa lesión dentro de la cobertura de ART. ¿Y cómo lo hacemos? Llevamos el caso a la justicia, ahí producimos una serie de medidas de prueba que son independientes y que permiten probar esta relación que existe entre la lesión y la actividad laboral que la generó, el puesto de trabajo. Entonces, de esa forma logramos que un juez determine la naturaleza laboral de esa lesión, de esa patología, y ahí podemos lograr que al trabajador le paguen una indemnización. Qué importante contar con el asesoramiento de un abogado en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y bueno, otra de las preguntas que recibimos es sobre el nuevo decreto de Milei. ¿Qué nos podrías hablar al respecto, en simples palabras? Sí, bueno, respecto de este decreto, salió ahora, en agosto, es el 459 del 2025, y lo que viene a hacer este decreto es a cambiar rotundamente la tabla de evaluaciones de incapacidades laborales. Es decir, este decreto que yo te estaba mencionando hasta recién se va a modificar y va a pasar a regirse a partir de la promulgación de este decreto 180 días después, o sea, va a entrar en vigencia recién en febrero. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que hace este decreto? Viene a uniformizar, a establecer parámetros más específicos respecto de las incapacidades laborales de las personas y que todas las personas puedan ser evaluadas con un mismo parámetro, porque lo que sucedía con este decreto viejo es que ante una misma lesión dos personas podían recibir un dictamen completamente diferente, porque se establecían escalas que eran muy amplias. Por ejemplo, por una lesión de rodilla entre 10 y 20 puntos. Entonces, alguien recibía 10 y otra persona 20, solamente por un criterio diferente de peritos médicos que determinaban situaciones diferentes. Entonces, también acá lo que se crea son los cuerpos médicos forenses, que implican que un trabajador va a ser revisado no solo por un médico, sino por el criterio de varias personas a la vez. Entonces va a ser mucho más objetivo ese dictamen que se emita. Bien, ¿y cómo impacta esto en los trabajadores? ¿Qué debo tener en cuenta si soy un trabajador y sufrí una de estas situaciones? Bien, sí, en teoría este nuevo decreto de incapacidades laborales debería
uniformizar y debería generar más transparencia para el trabajador, en el sentido de que puedan tener mayor certeza de cómo van a ser evaluados ante una determinada lesión. Y a la vez también estimo que las incapacidades laborales se van a ver afectadas porque ya bajaron en ese nuevo listado y las indemnizaciones van a ser menores. Es decir, el nuevo decreto va a determinar criterios más específicos, más uniformes, más precisos, y a la vez están bajando las incapacidades laborales en determinadas lesiones que son muy comunes. Por ejemplo, en una hernia de disco que generalmente se fijaban 10 o 12 puntos, ahora ya se fija 5 puntos. Entonces esto termina repercutiendo en la indemnización que recibe el trabajador después, se reduce notoriamente, y el desafío acá es tratar de que esta nueva normativa no beneficie a las aseguradoras, sino que termine beneficiando a los trabajadores, que son la parte más necesitada y quien necesita la asistencia de la norma. Bueno, repito nuevamente que importante es asesorarse con un abogado en este tipo de situaciones, y algo que mencionaste también, que es lo que preguntan todos, es el tema de la indemnización. ¿Cómo se calcula un porcentaje de incapacidad? Buena pregunta, y que también nos consultan todo el tiempo, es increíble, porque no es un cálculo así nomás, sino que implica una fórmula matemática. Esto se determina a través de la incapacidad laboral permanente que se le fija a la persona, y esto se puede determinar tanto en la SRT, que es un organismo del Estado que se encarga de verificar o determinar sobre los conflictos que hay entre las ART y los trabajadores. Ellos hacen las comisiones médicas, tienen peritos que fijan una determinada incapacidad, o también se puede hacer judicialmente. Ahora, con ese porcentaje de incapacidad también se va a multiplicar por el sueldo del trabajador, que está actualizado por el índice RIPTE, que es la remuneración imponible por medio de los trabajadores estables. Entonces se actualiza al día de hoy. Por ahí en procesos inflacionarios era un poco más complicado cómo se calculaba esa indemnización, y a su vez también por el coeficiente de edad del trabajador, que es la edad que le queda de vida laboral activa. Entonces, esto es muy importante porque preguntan mucho por el tema de la edad del trabajador, que en muchos casos corresponde a una indemnización mayor si la persona es más joven. Claro, cuando es más joven le queda más vida laboral activa, entonces la indemnización va a ser superior. Las personas que ya están más cerca de los 60 tienen indemnizaciones más bajas, esa es una realidad, y porque lo dice la norma. Ahora, si cualquier persona quisiera calcular su indemnización, puede ingresar a la página de Legalistas, y ahí tenemos dos calculadoras, una de accidente de trabajo y otra de accidentes de tránsito, donde cargan sus datos y no se van a tener que preocupar por este cálculo matemático, sino que simplemente nuestra web ya les dice cuánto es lo que les corresponde cobrar, con un porcentaje de incapacidad que van a tener que fijar ellos aproximadamente. Qué bueno, ¿querés repetir la página web por si hay alguien que nos está escuchando, mirando y quiere saber dónde encontrar? Sí, claro, es www.legalistas.ar/calculadora de indemnización. Ahí ingresan, tienen varios botones donde pueden acceder a la calculadora. Buenísimo. ¿Y en qué casos corresponde una indemnización? Siempre que el trabajador recibe una alta médica y le queda con secuelas, le corresponde cobrar una indemnización. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos, la persona, por el solo hecho de haber padecido el accidente, ya le corresponden los factores de ponderación, y muchas personas esto no lo saben. Entonces es importante que cuando recibas una alta médica te puedas asesorar en relación a si te corresponde o no un trámite de determinación de incapacidad, si lo podés realizar, y en muchas ocasiones es recomendable avanzarlo y que después de última te digan que no te corresponde nada, pero sí sacarte la duda de si te correspondía algún monto indemnizatorio por haber padecido esa secuela. Bueno, y te lo pregunto sin vueltas, ¿qué tan común es que los trabajadores realmente reciban lo que les corresponde? Mirá, es muy común, muchísimo más común de lo que la gente piensa, que los trabajadores se vean perjudicados en relación a las indemnizaciones que reciben. Por ejemplo, una estrategia muy habitual es que en la mayoría de los casos dan el alta médica sin secuela, sin incapacidad. Entonces ya de entrada la persona se queda en la cabeza con lo que le dijeron desde la aseguradora y ya no realiza más nada. No, me dijeron que acá no me correspondía nada. Sí, increíble, encima que te lesionás en tu trabajo, sí, te dicen eso. Es injusto. Y en la práctica después también sucede algo muy habitual, que son las propias aseguradoras, cuando hay una lesión más compleja, ellas determinan un porcentaje de incapacidad que es muy bajo o es irrisorio. Por ejemplo, no sé, una cirugía compleja, le fijan 3 o 4 puntos de incapacidad,
y le terminan haciendo un ofrecimiento en base a ese porcentaje que ellas mismas determinaron. Entonces es lógico que va a ser deficiente o no va a compensar en forma adecuada a la persona, y ahí sí es muy importante contar con un buen asesoramiento, porque con un abogado especialista en accidentes y con una pericia judicial se podría duplicar o triplicar ese porcentaje, y eso se correlaciona en forma directa con la indemnización también. Tal cual. ¿Y recordás cuál fue la indemnización más alta que conseguiste? Buena pregunta. Mirá, tuvimos muchísimos casos importantes en Legalistas de indemnizaciones muy grandes. Incluso al menos 14 personas pudieron comprarse una casa con las indemnizaciones que obtuvieron en trámite que nosotros le íbamos generando. Eso es una gratificación enorme, una satisfacción. ¿Seguís en contacto con los clientes una vez que cobran la indemnización? Sí, no, es como que me escriben muy seguido, nos escriben, también nos dejan agradecimientos en fechas importantes, porque la felicidad que le genera a esa persona el trámite que le realizás para que se puedan comprar una vivienda, le cambió la vida realmente. Entonces, y a nosotros como equipo también nos genera una satisfacción muy grande, y siempre que me cruzan, me dan un abrazo o me escriben para fechas importantes, y eso realmente es muy positivo. Ahora, yendo a la pregunta puntual que me hiciste, respecto de esta cuestión de la indemnización más alta que conseguimos, mirá, justo la semana pasada pudimos resolver un caso muy importante, que se trataba de un trabajador que padeció un accidente in itinere, salía del trabajo con la moto y padeció un accidente de tránsito, y tuvo una fractura de fémur con varias cirugías. Fue compleja la lesión, le fijaron 57 puntos de incapacidad y pudimos obtener 83 millones de pesos, que fue una indemnización muy contundente. Sí. Después sí tuvimos otros casos de un valor superior. No obstante, había otros daños involucrados, eran temas de mayor envergadura, más complejos, entonces por eso no te los menciono ahora. Igual, más allá de los números que muchas veces resultan impactantes, esto te estoy hablando de 83 millones o cosas así, nuestro verdadero objetivo es que la persona pueda acceder a la justicia y pueda recuperar su vida de una manera simple, sin trámites engorrosos, sin complicaciones, porque muchas veces hacer un trámite de este tipo implica una situación súper compleja, y nosotros tratamos de simplificarle todo a la persona. Entonces ellos saben que nosotros trabajamos de esta forma, y la verdadera conformidad que nosotros logramos en las personas que representamos se ve reflejada en ese sentido. Ellos saben que nosotros no estamos atrás de un número, sino que realmente acompañarlos en una situación difícil que implica trámites o revivir una situación dolorosa como fue un accidente grave. Qué bueno esto que decís, que la persona realmente pueda tener confianza con su abogado, porque deben recibir un montón de consultas de personas disconformes con sus abogados, o que lo único que buscan es el beneficio económico. Sí, por supuesto. Lo importante es estar cerca de la gente, dar respuestas que sean positivas, efectivas, y nosotros a través de esta plataforma que generamos pudimos generar esta cercanía de estar en contacto con las personas en forma frecuente, informarlos sobre el avance de sus trámites y cómo estamos avanzando todo el trabajo respectivo de su trámite en particular. Qué bien. ¿Y qué documentos se deberían guardar en este tipo de situaciones? Bien, también es buena pregunta, porque muchas veces las personas no guardan nada o se quedan con los mensajes de WhatsApp que tenían en ese momento del accidente, y después volver para atrás es un problema. Entonces siempre recomendamos lo mismo, digamos, ir guardando todo, absolutamente todo lo que tengas respecto del trámite del accidente que tuviste. Por ejemplo, estudios médicos, una alta médica, una denuncia de accidente, o puede ser, no sé, un pedido de un médico, también los tickets de gastos que una persona efectuó porque tuvo que comprar medicamentos o un traslado, y eso después se puede pedir al reintegro. Así que todo eso sirve como prueba documental y es importante guardarla. Y después una recomendación muy habitual que nosotros le trasladamos a las personas que tienen un accidente in itinere o un accidente de tránsito es relevar quiénes fueron los testigos en el momento del hecho, porque muchas veces hay testigos oculares, personas que vieron cómo se suscitó el accidente o que llegaron a asistir a la persona en forma posterior a la lesión, y esas personas son a veces las que terminan definiendo cómo se resuelve un caso. Entonces es realmente importante que puedan saber quiénes estuvieron presentes en el momento del hecho. Y por otro lado, también una recomendación muy habitual que nosotros les trasladamos es tener cuidado con las personas que se acercan en forma posterior al accidente, porque muchas veces reciben como llamados o se acercan
se acercan personas a su casa a querer firmar como algunos trámites en caliente, y te cuento un caso real. Por ejemplo, nos sucedió que un trabajador tuvo un accidente de tránsito que tenía 2 seguros. Por un lado la ART y por el otro el seguro del auto que lo chocó. Se llama un caso mixto. Y lo que sucedió ahí es que se acercaron los peritos del seguro del auto que lo chocó a su casa y le dijeron que le proponían pagarle la moto ahora en forma rápida, sin perjuicio de que él después pueda continuar reclamando y avanzar con el tema de las lesiones y demás. Es decir, lo indujeron a error y él terminó firmando un convenio que desligaba de responsabilidad completamente a la aseguradora y le pagaron solo 500.000 pesos, que era para arreglar la moto, y no pudo reclamar más nada por todos los otros daños que padeció en relación a ese accidente. Qué tremendo eso que decís. Y bueno, particularmente mi tío quiere reclamar por su accidente y por eso te pregunto, ¿qué consejo le darías a alguien para elegir a un abogado que lo defienda en estos casos? Bien, siempre lo que recomiendo en estas situaciones particulares es elegir un abogado especialista en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, porque estos abogados son los que tienen mayor práctica con este tipo de casos y conocen el procedimiento en particular que tienen los accidentes, que son plazos cortos o comisiones médicas, audiencias obligatorias. Entonces es importante estar representado por un abogado especialista. Por ahí en muchos casos hay abogados que se dedican a muchas ramas del derecho y después agarran solo un trámite de accidentes, y eso termina haciendo que el proceso sea mucho más lento. En vez de demorar solo un año, le puede demorar 4 o 5 años, y eso es lo que hay que tratar de evitar, y es lo que nosotros venimos a proponer, es nuestra propuesta de valor para las personas que representamos, realizarles el trámite en el menor tiempo posible y que puedan obtener resultados efectivos con respuestas rápidas todo el tiempo. Y si alguien está dudando en reclamar, por ejemplo, porque no quiere tener problemas con su empleador, ¿qué consejo le darías? Lo importante es no quedarse de brazos cruzados, impulsar el trámite, porque si no los trámites o las indemnizaciones también se devalúan, los derechos se prescriben, hay gente que se queda pensando en si reclamar o no y le sucede esto. El trámite no genera ningún tipo de problema con el empleador, es decir, no genera problemas con la empresa o la persona que le había dado trabajo en ese momento, sino que es un trámite que va dirigido directamente contra la aseguradora que estaba contratada para poder cubrir un eventual siniestro, y es lo que se solicita en un reclamo, que se haga cargo de la lesión que le quedó a la persona y nada más, así que no deberían tener inconvenientes. Qué importante eso que decís, porque muchas personas desconocen que el reclamo es contra la ART y no contra su empleador. Bien, y para cerrar, ¿cómo imaginás el ejercicio de la abogacía dentro de 10 años? Bueno, sí, la abogacía entiendo que va a cambiar totalmente. De acá a 10 años yo no tengo dudas que el expediente papel va a desaparecer completamente, y los abogados vamos a estar trabajando con inteligencia artificial y con sistemas digitales que nos van a permitir resolver casos en horas y no en años como se está llevando ahora, que eso es totalmente inviable a futuro. Entonces, acá considero, y yo tengo seguridad, estoy completamente convencido que la plataforma de legalistas va a tomar una envergadura muy importante por el hecho de que hoy nosotros tenemos los primeros adoptantes, los primeros usuarios, y esto va a evolucionar, es decir, vamos a tener una adopción en masa por parte de las personas que tienen que realizar un trámite, porque hoy solo pocas personas se están animando a innovar por medio de la tecnología, a utilizar este nuevo servicio, y en algún momento ya vamos a cruzar el abismo y ya va a ser la norma general, es decir, todos van a usar la plataforma, y eso considero que se va a poder lograr. Ahora, en relación a lo que comentabas, el abogado no va a ser reemplazado por la tecnología, eso no tengo dudas, porque el abogado tiene que saber de derecho, el buen abogado tiene que conocer cuestiones de fondo, cuestiones procesales, cuestiones de prueba, es el que arma la estrategia jurídica sólida para que el caso se pueda llevar a cabo. Y la inteligencia artificial acá lo que viene a hacer es a potenciar todo ese conocimiento y a potenciar el trabajo que tiene una persona, pero no lo va a reemplazar completamente. Y lo que sí podemos estar seguros es que la persona que no se adapta a este cambio de paradigma se va a quedar atrás, va a empezar a estar relegado en relación a los abogados que sean más proclives al cambio. Entonces es importante estar actualizados todo el tiempo. También considero que por parte de la justicia puede haber algún avance en adopción de inteligencia artificial para que los casos puedan ser más ágiles, más efectivos, darle respuesta a la gente de manera más cercana y que puedan estar más cerca del ciudadano común.
Y por último también considero que los que se animen a poder unir esto, lo que es la parte jurídica con la tecnología, son los que van a liderar el cambio en el sentido de la inteligencia artificial y de la tecnología legal. Entonces, esa es una de las misiones que nosotros nos propusimos con Legalistas, poder ser líderes en el sentido de llevar nuevas tecnologías al mundo para solucionar problemas del día a día de la gente. ¿Nos recomendás algún libro? Libros, tengo muchos, me encanta leer, leo muchos. Uno de los últimos que leí es De 0 a 1 de Peter Thiel, que es un crack, es uno de los gurús de Silicon Valley, que me gustó un montón esto de cómo crear tecnologías disruptivas o nuevas plataformas que puedan cambiar las cosas, de cómo se hacen las cosas en el mundo. Y bueno, uno más espiritual que también me gustó, que habla sobre la vida de un abogado, es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Bueno, Agustín, muchas gracias por haber sido el primer invitado del podcast de Legalistas. Realmente estoy muy contento de que me hayan elegido para ser el primer entrevistado, así que les agradezco mucho al equipo de marketing que hayan pensado en mí y voy a estar a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, y a ustedes síganos en Spotify y en YouTube, también a nuestras redes como legalistas.ar.